Bueno, qué belleza, pero vamos a dedicar por el momento este espacio a nuestra salud. ¿Y qué pasa con los ovarios, por ejemplo, cuando dejan de funcionar, ya sea por una operación o cuando entramos a la etapa de la menopausia? Hoy está con nosotros el ginecólogo, el doctor Luis Diego Carazo. Doctor, bienvenido, un Muchas placer gracias. tenerlo. Y quizá que nos ubique para arrancar, doctor, ¿qué pasa cuando los ovarios dejan de funcionar? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Ok, básicamente los ovarios se encargan de producir, resumiéndolo mucho, dos tipos de hormonas, estrógenos y progesterona. De la producción de estas hormonas depende mucho una serie de funciones de la paciente, bueno, depende de la función reproductiva, pero dependen también otras cosas, como es que una vez que cae la producción de estrógenos, nos aumenta el riesgo de osteoporosis, nos aumenta el riesgo cardiovascular. Con riesgo cardiovascular, digamos, hablemos de infartos, por ejemplo. Es relativamente frecuente ver hombres de 50 años con un infarto. Ver mujeres de 50 años con un infarto es sumamente raro. Sí. Y eso es básicamente porque los estrógenos les dan una cierta protección contra infarto a las mujeres. Una vez que la mujer entra en menopausia y deja de producir estrógenos en forma natural, con el tiempo el riesgo se va equiparando y ya a los 65 más o menos una mujer tiene el mismo riesgo que un hombre de tener un infarto. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si perdemos o si por algo nos retiran el útero, pero nos quedamos con los ovarios? Ok, el útero básicamente tiene dos funciones nada más. ¿Ok? El útero nos va a servir para tener hijos y para tener problemas. No tiene ninguna otra función. Okay. Una vez que la paciente ya cumplió su etapa reproductiva, ya el útero no tiene ninguna función. Entonces el útero hay que tratarlo, una vez que ya cumplió su función reproductiva, como el vecino que a uno le cae mal. Uno sabe que ahí está, pero mientras no me dé problema, yo lo dejo ahí. Ahora, si en algún momento este útero nos empieza a dar sangrados, tiene un fibroma, está haciendo problemas de displasia, hace un problema de cáncer, pues simplemente retiramos el útero, pero los ovarios nos van a quedar aquí y nos van a seguir produciendo las hormonas. Entonces, una mujer que por cualquier motivo a los 25, 30, 35 años hubo que operarla y quitarle el útero, no va a entrar en menopausia, porque la producción hormonal depende exclusivamente de los ovarios. Mientras los ovarios se mantengan ahí, la paciente no va a tener ningún problema desde el punto de vista hormonal. Nada. Ahora, pero digamos el útero, o si me retiran el útero, ¿debería de tener algún cuidado especial o no pasa nada? Básicamente no, una vez que el útero se retira, no hay ningún problema. La función sexual sigue igual, todo sigue igual. La única variación va a ser que la paciente obviamente no va a tener menstruación y no va a tener capacidad de embarazarse de nuevo. Pero aparte de eso, la vida sigue exactamente igual. Hay mucha mujer y nosotros seguimos manejando el concepto totalmente equivocado de que la mujer, una vez que se le retira el útero, desde el punto de vista sexual, va a tener un bajonazo, un down muy importante, y eso no es cierto. El útero en sí no cumple ninguna función desde el punto de vista de sexualidad. La sensación va a ser igual, el deseo va a ser igual, la lubricación va a ser igual. Ok, entonces paralelo al deseo de tener hijos, fuera de eso el útero no cumple con ninguna función después de eso. Realmente no. Tenemos a una de nuestras amigas televidentes que nos escribe y nos dice que ella le operaron para no tener más hijos, pero después de esa cirugía, doctor, lo que ha tenido es una menstruación loca, podríamos decir, de hasta de 15 días continuos. Ok, tenemos una de las teorías de por qué las pacientes empiezan a hacer trastornos menstruales después de que se les hace la salpingectomía es la siguiente, y no es la única, pero digamos que es la más aceptada. Al ovario le va a llegar la sangre por dos partes. Por acá, que es la arteria ovárica, y hay una rama que es la arteria uterina, que viene aquí al borde del útero, se convierte aquí en la arteria tubárica, que es la que viene en la trompa, y llega hasta acá. Esta, digamos que le va a dar irrigación a una mitad del ovario y la ovárica a la otra mitad. ¿Okay? En el momento en que nosotros cortamos la trompa, vamos a cortar en algunos casos esa arteria y le va a empezar a llegar un poquito menos de sangre a ese ovario, y con el tiempo puede ser que la producción hormonal de ese ovario varíe un poquito. Ahora, eso es específico de ese tipo de salpingectomía, que es la salpingectomía clásica de Pomeroy. Hay otras técnicas para
cortar la trompa que no involucran la arteria, entonces no nos dan ese tipo de problemas. Ahora, doctor, volvamos al hecho de retirar ovarios. Podríamos decir, porque por lo que ha comentado usted, que los ovarios, digamos, son sinónimo de juventud, son sinónimo de permanecer nosotras las mujeres con algunos atributos. Sí, de hecho, la producción hormonal es la que nos va a generar, digamos así, pues sí, juventud hasta un cierto punto. Las hormonas son las que nos generan gran parte del deseo sexual, las hormonas son las que mantienen en gran parte la hidratación de la piel, la hidratación de vagina, etc. Entonces sí, si retiramos ovarios va a disminuir todos esos aspectos. Hay que recordar que para mamá naturaleza la única función del sexo es reproducción. Mamá naturaleza no entiende que la sexualidad en el ser humano es para satisfacer otro montón de necesidades diferentes, psicológicas, físicas, etc. Entonces, en el momento en que la mujer entra en menopausia, disminuyen los niveles hormonales y es muy frecuente que la paciente, por eso mismo, disminuya el deseo sexual y sobre todo hay un problema más, que es que disminuye la lubricación vaginal. Y al disminuir la lubricación vaginal, la relación puede tornarse incómoda, puede tornarse incluso dolorosa. Y entonces las pacientes ya más bien no solo no tienen ganas desde el punto de vista hormonal, sino que además les resulta molesto y entonces tratan de evitar las relaciones y eso puede alterar obviamente la relación de pareja. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un caso de una muchacha que le tuvieron que retirar un ovario desde muy jovencita por diversos motivos, que puede pasarle a cualquiera? Cuando perdemos un ovario, ya sea joven o más adulta. Absolutamente ningún problema. Nada. Con un ovario estamos bien. La mujer puede funcionar perfectamente normal con un ovario, igual que nosotros podemos funcionar perfectamente normal con un testículo. Digamos, el cáncer de testículo es mucho más frecuente en hombres jóvenes de lo que es el cáncer de ovario en mujeres jóvenes. Y un hombre que se opera y se le retira un testículo por un cáncer, por un golpe, por lo que sea, sigue funcionando exactamente igual, su función hormonal es la misma, la función sexual es la misma. Igual es con el ovario. Y esto nos sirve incluso para eliminar ese mito que las mujeres dicen, doctor, es que cuando yo ovulo de este ovario me duele y cuando ovulo de este otro ovario no me duele. Sí. Eso no tiene ningún sentido, eso es un mito. ¿Por qué? O sea, si eso fuera cierto y una paciente pierde un ovario, en teoría le empezaría a ver la regla cada 2 meses. Pues sí. Lo cual obviamente no es cierto. La ovulación se produce. La ovulación es un proceso de reclutamiento. El organismo, por un mecanismo hormonal, va a reclutar el óvulo que esté mejor preparado en ese momento. Si del óvulo que está mejor preparado durante 6 meses está en el ovario derecho, va a ovular 6 meses seguidos del ovario derecho. Ahora, poniéndonos en esta posición, digamos, si este ovario nos lo hubieran quitado y estamos solamente con este ovario, perfectamente podríamos ser mamás, pero disminuye, digamos, la posibilidad por tener menos espermatozoides que lleguen o... No, va a funcionar exactamente igual. Funciona perfecto. Sí. ¿Y algún cuidado especial o vivimos tranquilamente? Si se retira un solo ovario, se puede vivir completamente tranquilo. Sin ningún tratamiento ni Sin nada, es ningún decir, problema todo de nada. funciona normal. Absolutamente nada. Ok, me quería agregar algo. Sí, tratamiento tenemos que pensar una vez que se eliminan los 2 ovarios o que los 2 ovarios no se han eliminado, pero se eliminó la función ya por menopausia. Entonces ahí tenemos la famosa terapia de reemplazo hormonal que se le da a las pacientes. Aquí hay diferentes opciones. La primera y la más fisiológica, la más natural, es usar estrógenos. Lo que pasa es que los estrógenos, por una desinformación que ha habido, se les ha hecho una muy mala campaña y entonces la gente le dicen que los estrógenos dan cáncer, que el estrógeno... Causan temor en general, sí. Entonces eso no es cierto. ¿Quién no puede usar estrógeno? Bueno, no puede usar estrógeno, digamos, una paciente que tuvo un cáncer de mama. Entonces, esa paciente, efectivamente, como el cáncer de mama es dependiente de estrógenos, a esa paciente no se le pueden dar estrógenos. Y entonces tenemos que buscar otras opciones para mejorar. Pero la paciente que no ha tenido ningún problema, que no ha tenido ningún trastorno, perfectamente podría tomar estrógenos. Acordándose que eso es lo que está también muy de moda, porque le dicen, bueno, es que tome estrógenos naturales. Sí, cierto. Los únicos estrógenos naturales son los que produce el ovario. Los estrógenos de planta no son naturales en el cuerpo humano. Y la producción de estrógenos, de 17-beta-estradiol principalmente, ya una vez que el ovario lo deja de producir, ese 17-beta-estradiol nosotros se lo podemos dar a la paciente tomado. Se le puede dar en forma transdérmica. Hay una crema que se aplica nada más y que funciona muy bien. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo es que toman? Porque hay mucha consulta de mujeres que dicen, ¿será que yo tengo que empezar a tomar estrógenos cuando arranco previo a la menopausia, como para ir preparando el organismo, o ya cuando no tengo los ovarios funcionando, doctor? Ok.
En medicina no hay nada que esté escrito en piedra. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Pero lo que se acepta generalmente es que una vez que la paciente deja de menstruar, un año después se le puede iniciar la terapia. Se individualizan los casos. Hay pacientes que se les va a iniciar antes. Hay pacientes, como le digo, tienen algún riesgo, tienen un cáncer de mama, tienen un riesgo cardiovascular o algo, y eso uno les va a decir, no, mire, usted no puede usar estrógenos. Sí, hay una contraindicación específica, pero ya eso es individualizando casos. Pero en población general estamos hablando más o menos un año después de que se les va la regla. Ok, un año después de que se le va la regla. Tenemos a una amiga televidente que nos escribe. A ella le retiraron los 2 ovarios, 55 años, doctor, pero dice que desde ese momento no ha parado de reglar, no ha parado de sangrar. ¿Esto es normal? Porque uno creyera que más bien cuando te quitan los ovarios ya deja de menstruar. Ok, es un poquito atípico porque lo normal, como le digo, hablando en población general, es que es muy difícil hablar de casos individuales, pero lo normal es que si uno retira los 2 ovarios, debería retirar el útero también. Okay, eso es lo normal. Y una paciente que no tiene ninguno de los 2 ovarios y que está sangrando es porque tiene un aporte hormonal de algún lado. O está tomando estrógenos, o eventualmente puede ser que tenga un tumor que produzca estrógenos. Tiene algo ahí que está estimulando ese sangrado. Pero si se quedó con el útero, digamos, ¿puede seguir menstruando normalmente o es porque las hormonas vienen de algún lado? Es porque las hormonas vienen de algún lado. Porque no vienen del útero. Las hormonas vienen de los ovarios. Exacto. Por eso, entonces, si la paciente está teniendo sangrados, hay algo que está estimulando el endometrio para que crezca y se descame. Y eso no es normal. Esa paciente hay que verla, hay que hacerle un ultrasonido, eventualmente hacer una biopsia de endometrio, a ver qué está pasando. Porque definitivamente, si una paciente ya no tiene ovarios, más con 55 años, no tiene ninguna razón normal para sangrar. Ahora, doctor, una muchacha de 26 años, bastante jovencita, que no ha tomado nada, que no le han retirado nada, de un día para otro dejó de menstruar, dejó de sangrar, no está embarazada. ¿Qué podría pasar o qué podría sospechar? Pueden ser mil cosas diferentes, sí. Y las hormonas son sumamente delicadas. Las hormonas bien manejadas son una maravilla. Las hormonas mal manejadas pueden ser un problema. Y ese mal manejo puede ser un mal manejo de parte de nosotros como médicos, que le demos un tratamiento inadecuado, o un mal manejo de parte del mismo organismo que no está logrando mantener un equilibrio. En mujeres tan jóvenes, generalmente uno lo que piensa es que por algún motivo no están ovulando y al no ovular están produciendo cantidades muy grandes de estrógeno, muy poca progesterona, y eso les genera un desequilibrio y empiezan con periodos así, que primero pasan un tiempo, meses incluso, que no les viene la menstruación y de un momento a otro les viene un sangrado muy importante y la paciente hay que estudiarla. En el caso de una mujer de 32 años que le quitaron los ovarios, ¿verdad? Y está tomando estrógenos por la recomendación de su doctor, pero no se siente bien. No le caen bien, que también esa es otra situación, ¿verdad? Que vemos que cambian de un estrógeno a otro. Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir, doctor? Ok, volvemos a lo mismo. El problema, la terapia de reemplazo hormonal es como la mujer que tiene el baile de graduación del hijo y quiere ir bien guapa, bien coqueta. Entonces puede hacer 2 cosas. Puede ir a cualquier tienda, comprarse un vestido, ver que le queda bien y usarlo. Pero el vestido nunca le va a tallar perfecto, le va a hacer una bolsita aquí o le va a quedar, no le va a quedar perfecto. O puede ir, buscarse una persona, un sastre, una costurera, que le haga un vestido a la medida y el vestido le va a quedar perfecto. El tratamiento, la terapia de reemplazo hormonal tiene que ser una terapia hecha a la medida para cada paciente. No es una receta de cocina. Hay que valorar a la paciente, ver qué es lo que más le conviene. Puede ser que la paciente requiera estrógenos. Puede ser que la paciente no requiere estrógenos. Hay otros productos que tienen efectos similares, por ejemplo la tibolona. Puede ser que la paciente no pueda tomar estrógenos. Volvemos al caso de las pacientes con cáncer de mama, que uno lo ve mucho por la paciente con cáncer de mama. Además se le da un cierto tratamiento antiestrogénico para bloquear esa producción y que no vaya a ser una recidiva de su cáncer. Entonces son pacientes que tienen muchísima resequedad vaginal. En ese tipo de paciente que definitivamente no puede usar estrógeno y que su vida sexual se nos empieza a complicar, se le puede hacer láser. El láser, el tratamiento de rejuvenecimiento vaginal por láser funciona excelente, sí. ¿Pero qué hace el láser? Que no haga los estrógenos, es decir, ¿cómo funciona? Funciona diferente, porque el láser, todos nos acordamos en el colegio de aquella historia de que la energía no se destruye, sino que se transforma, todo el ¿okay? El láser es energía lumínica. El láser de herbio, por ejemplo. ¿El láser se coloca como dónde, vaginal. Doctor? Okay, se coloca vía vaginal, ajá. Sí. Entonces, ¿qué hace ese láser? Ese láser, en el momento en que entra en contacto con el tejido, esa energía lumínica se transforma en energía calórica, o sea, aumenta la temperatura. El aumento de temperatura nos dilata los vasos sanguíneos. Todos vemos que cuando vamos a la playa, los vasos sanguíneos se dilatan y todo por el calor. Igual es aquí.
produce vasodilatación, esa vasodilatación aumenta la irrigación, aumenta la oxigenación del tejido y además nos desencadena una serie de procesos químicos a nivel del organismo que favorecen la formación de colágeno, favorecen la irrigación, favorecen la lubricación natural de la vagina y es literalmente un rejuvenecimiento vaginal. ¿Eso es lo que estamos viendo precisamente, doctor? ¿Esa es la intervención? ¿O qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla? Exactamente, ese es uno de los procedimientos que se hace. ¿Todas somos candidatas? El láser no tiene absolutamente ningún efecto secundario negativo. Entonces podríamos ser todas cualquier candidatas. paciente podría hacerlo. Si tenemos ovarios o si tenemos útero o si no tenemos útero y no tenemos ovarios, igual somos candidatas para el láser. Básicamente, si tenemos vagina, tenemos posibilidad de ponernos el láser. Ok, ¿qué es lo que hace en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hace en esa zona? ¿Verdad? ¿Cómo nos beneficia? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a mejorar? Para que le quede claro a nuestras amigas allá en casa. Ok, en el caso de mujer menopáusica propiamente, lo que vamos a tener es que aumentamos lubricación y con eso vamos a mejorar la función sexual de la paciente. Ahora, este mismo procedimiento, tal y como lo vimos en pantalla, se usa para otro tipo de cosas. Se puede usar en mujeres más jóvenes para tensado vaginal, se puede usar para problemas de incontinencia urinaria. O sea, hay una serie de procedimientos y según los parámetros que uno usa en el láser, poniendo un poquito más de energía, un poquito menos de energía, más pasadas, menos pasadas, y varía la respuesta del organismo, la interacción del tejido con la luz y logramos diferentes resultados. Ahora, ¿este procedimiento se hace una sola vez, doctor, o hay que repetirlo cada tanto tiempo? El procedimiento hay que repetirlo. Esto es igual que las pacientes que se hacen un rejuvenecimiento facial con láser, que queda muy bien. Esas pacientes lo que hacen es estimular tejido y el tejido con el tiempo se va a volver a envejecer. Entonces va a requerir, digámoslo así, un retoque cada cierto tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, varía de paciente a paciente. Exacto. Volvemos lo mismo, no hay recetas de cocina, pero en general estamos hablando de 6, 8, 12 meses aproximadamente. Como una vez al año, digamos, para Una o un dos veces promedio. al año según cómo se comporte la paciente. Ahora, en este caso usted decía que este procedimiento se puede hacer en todas las edades para diferentes cometidos, pero en el caso de la mujer menopáusica, ¿cuál es la recomendación? ¿Inmediata cuando nosotros perdemos ya llegamos a la última regla o cuándo? En el momento en que la paciente empieza a sentir molestias de resequedad vaginal. O sea, puede ser antes. Puede ser incluso antes, eventualmente. Sí, pero si la paciente tiene molestias de resequedad vaginal, de que le duele a la hora de tener relaciones, le arde, le raspa, la paciente incluso dice, mire doctor, me cuesta más lubricar. Ya una vez que la relación se da y todo, yo disfruto, tengo orgasmo y todo el asunto, pero al principio me cuesta mucho lubricar. Y entonces la opción que siempre se le había dado a la paciente, bueno, cómprese un lubricante vaginal. Lubricantes vaginales ahora venden hasta en las cajas de los supermercados, pero muchas pacientes no les gusta, se sienten incómodas con el lubricante. Esto nos da una situación mucho más fisiológica, mucho más natural del problema de lubricación y les mejora muchísimo. Doctor, en el caso de los estrógenos, si tomáramos la decisión o la recomendación es esta, ¿cuánto tiempo debo esperar yo, digamos, prudente como para que los estrógenos estén haciendo su función? Los estrógenos hacen efecto muy rápido, realmente los niveles van a aumentar en forma muy rápida y uno espera que en cuestión de menos de un mes incluso ya la paciente esté sintiendo una mejoría importante. Ahora, específicamente para este asunto de lubricación vaginal, si estamos hablando de riesgo cardiovascular, si estamos hablando de osteoporosis, el proceso es muchísimo más lento y el beneficio va a ser más lento también. Generalmente lo que buscamos en ese caso, digamos en la paciente que lo que estamos buscando es prevención de osteoporosis, es no dejar que la paciente haga osteoporosis, sino un año después de que ya tuvo su última regla, empezar el tratamiento para prevenir que no se dé el proceso de osteoporosis. Ya cuando la paciente tiene osteoporosis, obviamente recuperar, volver a amarrar ese calcio dentro del hueso va a ser mucho más complicado, mientras que si prevenimos, la cosa va a ser bastante más sencilla. Ahora, doctor, tanto se ha hablado de estrógenos, ¿verdad? Y usted bien decía que muchas de las mujeres tenemos quizá un temor por el riesgo al cáncer o que aumente el cáncer. Cuando uno le dicen, bueno, estrógenos, uno debe auscultar el abanico de posibilidades, debe informarse dependiendo de cada una de nosotras, qué tipo de estrógeno es el que me conviene, cómo llego en conjunto con el especialista. Ok, con estrógenos el asunto es muy interesante porque volvemos a lo mismo, no hay recetas de cocina para todas las pacientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Bueno, la paciente debe sentarse y conversar con su médico, sea el ginecólogo, sea el endocrinólogo, que le explique cuáles pueden ser las posibles ventajas de las opciones de tratamiento que hay y cuáles pueden ser las desventajas. Obviamente cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, entonces hablarle a la paciente, decirle, bueno, mire, puede pasar esto y esto y esto, los beneficios son este y este y este, y hacer una relación riesgo-beneficio para ver
cómo anda la cosa. Hay pacientes que le tienen pánico a los estrógenos. Y una de las cosas importantes de este tipo de tratamientos es que la paciente tiene que sentirse cómoda con su tratamiento. Una paciente que está tomando un tratamiento y que ya de por sí siente que le va a caer mal, le va a caer mal. ¿Cuál es el pánico más común con respecto a los estrógenos que usted haya vivido en el consultorio, doctor? ¿Y cuáles son los efectos secundarios más importantes de los estrógenos? El miedo a los estrógenos básicamente es cuando uno dice a una paciente que le va a dar estrógenos, prende una alarma en neón que dice cáncer. Sí. Porque se les ha dicho mucho que los estrógenos pueden producir cáncer. Analicemos el asunto. Si los estrógenos produjeran cáncer de mama, todas las mujeres del mundo tendrían cáncer de mama, porque todas las mujeres del mundo producen estrógenos. Nosotros producimos estrógenos en cantidades mucho más pequeñas, pero los hombres también producimos estrógenos. Entonces, si los estrógenos realmente provocaran cáncer de mama, todas las pacientes tendrían cáncer de mama. Entonces, no es cierto que el estrógeno vaya a producir cáncer de mama. Lo que sí es cierto es que en algunos tipos de cáncer de mama, si una paciente tiene un tumor pequeño, que uno la examina y no lo siente, la paciente no se ha hecho la mamografía o no se ha hecho el ultrasonido, no se le ha detectado y le damos estrógeno, algunos tipos de cánceres de mama sí pueden crecer en forma mucho más rápida. Entonces, por eso es que la paciente que se le hace o que se le va a dar estrógeno tiene que tener control anual de mamografía y además el otro cáncer que es estrógeno dependiente es el cáncer de endometrio. Entonces la paciente también tiene que tener ultrasonido, ultrasonido ginecológico y mamografía cada año, y si la paciente ya está operada y no tiene útero, la mamografía cada año. Doctor, hay otra paciente u otra amiga que nos escribe también que tiene 55 años y tiene ya 12 años de tomar estrógenos, pero que también son 12 años en que ha vivido, ¿verdad?, en esos altos y bajos de sentirse mal. Hay que recordar que el estrógeno no es la solución mágica a todos los problemas, ¿ok? Hay cosas que son dependientes de estrógeno y cosas que no. A veces la paciente que toma estrógenos asume que todos sus problemas dependen de los estrógenos y no necesariamente eso va a ser cierto. Habría que analizar el caso específico de esta muchacha para saber si realmente las molestias que ella está teniendo dependen o no dependen de los estrógenos. Habría que ver si esta paciente tiene útero, si no tiene útero, si todavía tiene sangrado, si no tiene sangrado. ¿Por qué fue que empezó a tomar estrógenos tan joven? Pues si estamos hablando que tiene 55 y tiene 12 años de tomar estrógeno, estamos hablando que empezó a tomarlos a los 43, lo cual nos implicaría que esta paciente o eventualmente fue que la operaron y hubo que quitarle ovarios, o puede ser que tuvo una menopausia prematura, o en fin, habría que analizar el caso específicamente. Pero sí tenemos que hacernos a la idea de que el estrógeno, si bien es muy beneficioso en un montón de aspectos en la vida de la mujer, no necesariamente va a ser la solución mágica, así tipo Harry Potter, que le va a resolver todos sus problemas. Bueno, doctor, le agradecemos infinitamente por haber venido así a desmenuzar este tema que tantas dudas, ¿verdad?, y consultas nos genera a nosotras las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, que pase muy bien. Bueno, nosotros continuamos girando. Vicente.